Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde, martes 19 de diciembre, donde estamos realizando el capítulo número 11 de la sexta temporada de Doctores en Línea. Doctores en Línea es un programa de Ufrovisión, el canal de televisión de la Universidad de la Frontera, que se genera gracias a una alianza estratégica entre el Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena, nuestro hospital regional, y la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, con la finalidad de educar a la población en un lenguaje cercano y sobre temas de salud pública. Este programa está siendo emitido en vivo para Temuco y Padre Las Casas en señal abierta y desde Concepción a Coyhaique en el canal 48 de Telefónica del Sur y a través de todas las plataformas digitales de Ufromedios. Esta tarde nos acompaña la doctora Tatiana Vázquez. Ella es endocrinóloga del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena y vamos a hablar un tema que es muy interesante y que esperamos que sea de utilidad para todos quienes nos acompañan, como es la obesidad. Doctora Vázquez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo está? Hola, muchas gracias, muy bien. Disculpa que tenga que partir el programa rebatiéndote, pero la verdad es que no soy endocrinóloga. Yo soy Perdón, diabetóloga, especialista en diabetes, especialista en nutrición. Pero está bien. perdón, no hay problema. No llegó, Lo que pasa es que para mí la pauta llegó con error. la pauta llegó mala. Es que es una confusión súper frecuente en la población general y dentro de nosotros mismos también los médicos, ya que endocrinólogo, diabetólogo, es parecido, pero no es igual. Sí, de todas maneras, bueno, y eso nos da pie para un poco entender, ¿cierto?, por qué usted nos está acompañando a hablar de obesidad. Esa es la especialidad. Claro. Esto es un tema central, ¿cierto?, dentro de lo que tiene que ver con, usted nos decía, diabetes y Nutrición, nutrición en paciente adulto, ¿cierto? así es. Em, por lo tanto, a la hora de hablar de obesidad, nadie mejor que usted para que nos pueda acompañar en esta tarde. Si uno tuviera que entrar a hablar como desde lo más básico, doctora, ¿qué es lo que finalmente nosotros definimos como obesidad? Sí. Bueno, para explicarlo en fácil, la obesidad es un aumento del tejido adiposo corporal, o sea, de la grasita, lo podemos entender, en nuestro cuerpo, que muchas veces se ve por fuera o a veces no la vemos porque está por dentro de los órganos y que es perjudicial para la salud en general. Así se define obesidad, como un aumento del tejido adiposo o la grasita, para que se entienda bien, que es perjudicial para el funcionamiento de nuestro cuerpo y que nos puede predisponer a diferentes enfermedades. Mm, Pero en sí, la obesidad por sí sola, ¿cierto? Hoy en día es catalogada una enfermedad. Ya. Esa es una muy buena pregunta porque la verdad es que hace mucho tiempo la obesidad se había categorizado o catalogado solo como un factor de riesgo de otras enfermedades. Pero ya hace algunos años, diferentes entidades como la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, reconocieron a la obesidad en sí como una enfermedad, ya que cumple las características de enfermedad. Tiene causas diversas, pero conocidas. Sabemos cuáles son sus síntomas, también trae algunas complicaciones y presenta tratamiento. Por lo tanto, cumple con las características de una enfermedad. Y eso yo creo que es algo importante de recalcar, que la obesidad no es mal hábito, la obesidad no es una cosa estética necesariamente, la obesidad no es falta de control, la obesidad es una enfermedad, como muchas otras. Lo que pasa es que es una enfermedad en la cual los factores ambientales, llámese el ambiente como donde nos movemos, cómo nos alimentamos, en qué trabajamos, con quién vivimos, afecta mucho la posibilidad de tener o no y de cómo controlar esta enfermedad. Claro, porque finalmente lo que usted nos decía, hay múltiples causas que generan la obesidad, como que uno tiende a pensar que esto es como, uno tiende a tener una visión a veces un poco simplista de esto, ¿cierto? Yes. Pero probablemente en relación a las causas, ¿cierto? No es tan simple. Sí, así es. La verdad es que, bueno, si uno
finalmente la visión simplista está bien porque es un desbalance energético. Para que exista obesidad tiene que haber existido un desbalance energético, por así decirlo en fácil, entre lo que entra al cuerpo y lo que el cuerpo gasta. ¿Ya? Eso es verdad. Pero ahora, lo que entra al cuerpo y lo que el cuerpo gasta dependen de múltiples factores, muchos de los cuales son también genéticos. Por ejemplo, hay predisposición que tiene que ver con algunos genes a que algunas personas tengan mayor necesidad o mayor apetencia por comida, ¿ya? Y eso se ha estudiado a nivel del hipotálamo, que es donde está el centro de regulación del apetito. Hay personas que se sacían, por así decirlo, con más comida y otras con menos. Y esos factores vienen como desde chiquititos. Uno los puede a lo mejor conducir o encaminar hacia alguna parte, pero hay factores que tienen que ver con nuestra genética y con cómo estamos creados, y no necesariamente con la voluntad o el deseo de comer más o menos. Entonces eso también es importante. También en lo que gastamos tiene que ver con muchos factores. Hasta las bacterias que tenemos en el intestino influyen en cómo procesamos los alimentos. Entonces, si bien esta visión como simplista es un poco el resultado, pero lo que nos lleva a este desbalance del aumento de la ingesta y de la disminución del gasto tiene que ver con múltiples factores. Mm, sí, y desde la vereda mía, ¿cierto? Desde la pediatría, por ejemplo, uno ve que muchas veces estas cosas, obvio, o parten muy temprano, ¿cierto? En la infancia, o vienen como determinadas, ¿cierto? Incluso desde lo que pasa durante el embarazo, desde antes del embarazo incluso, como que todas esas cosas están como absolutamente relacionadas con la obesidad finalmente como de los pacientes adultos, ¿cierto? Y doctora, usted nos hablaba un poco de que esta es una enfermedad que tiene como múltiples consecuencias. Probablemente en varios de estos programas en los que nos ha tocado ir entrevistando a diversos colegas, ¿cierto?, de nuestro hospital, probablemente la obesidad es como un tema muy recurrente al que terminamos hablando cuando uno habla, qué sé yo, de probablemente la mayoría de las condiciones, uno termina, ¿y a qué se asocia? Bueno, a la obesidad. Y uno también puede hacer esto como en el otro lado, uno dice, bueno, ¿cuáles son las complicaciones o cuáles son las consecuencias en la salud de la obesidad? Me imagino que también van en esa misma rama, hacia muchas partes, ¿o no? Así es, así es. Como esta es una enfermedad que puede afectar a todo el cuerpo, se han dividido las complicaciones actualmente como en tres grandes áreas. Probablemente las más conocidas son las cardiometabólicas. Ya eso es probablemente lo más conocido, y sabemos que la obesidad aumenta el riesgo de tener diabetes, de tener hipertensión, de tener dislipidemia, de tener cardiopatía coronaria, que es un infarto al corazón. Esas son probablemente las más conocidas. También está, por qué no mencionarlo, hígado graso y otras enfermedades como metabólicas. Unas a lo mejor es un poquito menos conocidas, pero de las cuales hemos venido hablando también en el último tiempo, es la asociación con diversos tipos de cáncer. Asociación, sí. Lo que está más claro en realidad son sobre todo en mujeres, que el cáncer de mama y el cáncer de endometrio es más frecuente en las personas con exceso de peso, ¿ya? Entonces esas son como las complicaciones, como más llamarlo más clásica, el aumento de los cálculos a la vesícula, diríamos como las cardiometabólicas. Pero en el último tiempo también han tomado harta importancia las complicaciones mecánicas de la obesidad. ¿Cuáles son estas? El cansancio, la fatiga, el dolor articular. Ya sabemos que la artrosis de cadera, la artrosis de rodillas son mucho más frecuentes y es un motivo de incapacidad, de discapacidad y de incapacidad en muchas personas con exceso de peso. El síndrome de apnea y hipopnea del sueño, esto que también está como de moda, que es algo que es grave, porque de no tratarlo también aumenta el riesgo de tener hipertensión y muchas otras cosas, también está asociado al exceso de peso. Entonces esas complicaciones mecánicas que antes como que no le dábamos a lo mejor tanta importancia, hoy día las reconocemos como un grupo aparte. Y finalmente están todas las complicaciones de la esfera de la salud mental. Hay una asociación, ¿cómo llamarlo?, entre, por ejemplo, la obesidad y los trastornos del ánimo y la depresión. Se sabe que las personas con depresión tienen más riesgo de tener exceso de peso, y por otro lado, las personas con exceso de peso
tienen más riesgo de tener depresión y ansiedad. Y ese tipo de complicaciones hay que también preguntarles dirigidamente a las personas cuando buscan evaluación por esta patología, porque si no, no las vamos a pesquisar. Mm, sí, o sea, finalmente son como complicaciones a todo nivel. Probablemente en cada órgano en el que uno busque, si uno Así es. analiza eh, eh, patología que sea, Insuficiencia probablemente cardíaca, siempre. asma. Yo recuerdo como una anécdota hasta hace un tiempo, como que tenía que revisar un tema para hacer una presentación y de repente buscando encontré complicaciones pulmonares. Yo decía, y a mí me llamó la atención, lo revisé, gigante, gigante, todo lo que son Muchísimo. complicaciones como no tan conocidas, por así decirlo. Mm, Así es. sí, sí, y desde el punto de vista mecánico, de cómo comienza a funcionar, de cómo comienza a funcionar el pulmón finalmente, o el aparato respiratorio, hay mucho asociado a la obesidad, desde niño. Claro, Doctora, probablemente esas son patologías que ven más en niños. Nosotros en adultos ahora lo estamos empezando a ver, lo que teníamos más intercorporado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca por obesidad, eso está también súper claro, un capítulo como aparte. Pero lo del pulmón yo creo que es algo a lo cual le ponemos poco ojo, hay que decirlo. Siempre nos vamos como obesidad SAOS, pero hay también otras cosas. sí, de todas maneras. Doctora, hemos hablado de un tema del tejido adiposo, ¿cierto? Hemos hablado del aumento de peso, pero finalmente, ¿cómo es la forma correcta que actualmente uno debiera tener para evaluar a las personas con obesidad? Ya, esa es una buena pregunta porque lo que usamos frecuentemente, porque lo que está más disponible, lo que estaban ahí mostrando y que está estandarizado es el índice de masa corporal, que en realidad son los kilos por metro cuadrado de superficie. Y se puede asumir que las personas, mientras más kilos por metro cuadrado de superficie tengan, van a tener más tejido adiposo, porque en general no nos pesan más los huesos u otros órganos. Pero eso la verdad es que no es tan así, porque por un lado tenemos, por ejemplo, personas que tienen mucha masa muscular, que generalmente son deportistas profesionales, que pueden catalogar para un índice de masa corporal aumentado porque están como más pesados, pero si uno les hace una evaluación de su composición corporal, no tienen el tejido adiposo aumentado. Entonces, en realidad el índice de masa corporal es un buen predictor a nivel como poblacional, pero cuando tenemos índices de masa corporales que están como cercanos a lo normal o cuando uno quiere hacer una evaluación más individualizada, lo ideal sería hacer una evaluación de composición corporal. Por otro lado, tenemos personas que no tienen exceso de peso, pero tienen poco músculo y esas personas también presentan patología. Ahora, ¿cómo podemos evaluarlo esto? Es el problema, que no está tan disponible para todas las personas, pero puede ser en una consulta nutricional con la nutricionista que lo que hace es medir los pliegues de diferentes partes del cuerpo y en relación a eso saca un estimado de cuánto tenemos de grasa, de músculo, de hueso, de agua. Y otros exámenes son un poquito más complejos, como una bioimpedanciometría, que es como lo que hay en los gimnasios, ¿ya? Lo que hay en los gimnasios es una buena aproximación. Y hay otros exámenes más sofisticados como la densitometría, por ejemplo. Mm, sí, bueno, y dentro de las evaluaciones, doctora, ha aparecido en las imágenes de apoyo, por ejemplo, lo clásico que uno dice, bueno, ¿cómo estoy? Y uno al tiro tiende, o quizás los hombres, es mucho más frecuente que nos tendemos a mirar la guatita, el abdomen. La circunferencia abdominal también en algunos Sí. aparece como un... Sí, se dice que la circunferencia abdominal o la relación cintura-cadera sería un mejor predictor de enfermedades metabólicas o cardiovasculares, que es lo que más he estudiado o sea, la alteración de estos índices de cintura-cadera sería un mejor predictor de riesgo, como decía, perdón, de enfermedades cardiovasculares o metabólicas. Entonces, se recomienda que en las personas que tienen un índice de masa corporal no tan elevado, por ejemplo, entre 25 y 30, que es sobrepeso, tratemos de estimar estos índices, porque
La verdad es que la distribución del tejido adiposo también es importante. No es lo mismo, por ejemplo, tener el exceso de tejido adiposo en la zona glútea que tenerlo en la zona abdominal, ¿ya? Porque aquí es donde es más peligroso, porque se mete como entre medio de los órganos y causa como ya una disfunción no necesariamente a nivel como hormonal, sino a nivel mecánico directo. Por ejemplo, en la esteatopatitis o en el hígado graso llamado previamente, o sea, se meten así los depósitos de grasita adentro del hígado. Claro, claro. Doctora, y un concepto que como que circula mucho en la gente y como que todo el mundo busca, pensando ahora ya que viene el verano, todo el mundo quiere llegar al peso ideal. En relación con la obesidad, ¿existe el peso ideal? Sí, esa es también una buena pregunta. Yo creo que no. Para mí, o si existe el peso ideal, ese no es el que nos dice la balanza. No existe un peso, esta persona mide tanto, tiene que pesar tanto, ¿ya? Eso es una, ¿cómo llamarlo? Volviendo un poco a una mirada muy simplista de lo que es la composición corporal. La verdad es que decimos que el peso ideal es el peso lo más cercano a lo normal posible, con el que una persona se sienta cómoda y no tenga patologías asociadas o sus patologías estén controladas, ¿ya? No significa que porque yo mido, no sé, 1,60 m, tengo que necesariamente pesar entre 50 y 60 kilos, o tengo que pesar 55, 60 kilos. La verdad es que el peso es solo un número y el estado de salud metabólica y nutricional de una persona va mucho más allá de lo que nos dice la pesa. Mm, Eso es súper importante lo que nos está contando, doctora, porque como que uno tiene una visión clásica, ¿cierto?, de que en relación con la obesidad lo más importante es el número que marca la balanza y finalmente hoy en día como que todo va como apuntando en direcciones donde incluso es un indicador más o a veces incluso pudiera no ser considerado y otras indicaciones o otras mediciones como que considerarse más a la hora de intervenir en estos pacientes. Claro, así es, porque como decía, o sea, uno con el peso y la talla puede sacar el índice de masa corporal, que más que no lo usemos es un indicador más, pero yo también le digo mucho a las personas, o sea, no es solo importante cuánto uno pesa, sino cómo yo logro ese peso, cómo yo me estoy alimentando. Yo muchas veces digo, y esto, uno puede bajar de peso comiéndose un sneaker al día, ¿ya? Pero claramente eso no es saludable porque tiene a lo mejor ya, tiene menos de las calorías que yo necesito al día, pero tiene muchos alimentos que no son alimentos, tiene cosas que no son adecuadas para mi salud y estoy dejando de ingerir otras cosas que sí son adecuadas. Entonces, finalmente, lo que nos importa no es solo el peso, sino cómo logro yo ese peso. Tengo una alimentación balanceada, privilegio los alimentos que sean más saludables, me muevo, ¿ya? Entonces, la evaluación tiene que ser mucho más integral, incluir también otros aspectos como es la salud mental. ¿Cómo le afecta a usted? ¿Cómo se ve usted en este cuerpo? Y creo que aquí hay que hacer un llamado súper importante. No podemos dejar de tocar el tema del aumento de los trastornos de conducta alimentaria, sobre todo en los adolescentes, ya que buscan este peso ideal o que guiados por la publicidad, y nos podríamos entrar en miles de temas, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno aborda el tema de la apariencia física de las personas. Ya yo soy una defensora de eso, de que no se habla del cuerpo. Estamos muy acostumbrados a hacer comentarios, que estás flaco, que estás gordo, que estás pelado, que estás delgado, que estás canoso, y eso lo tenemos súper incorporado. Y cuando uno lo mira desde afuera y pucha, que a mí que me digan eso a lo mejor no me importa, pero hay personas que sí le importan y pueden ser el gatillante de una depresión, de un trastorno de conducta alimentaria. Así es que un llamado aquí a los papás, a los abuelos, a los amigos, a cuidar mucho el lenguaje que tenemos entre nosotros y sobre todo con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Las personas no nos definimos por cómo nos vemos, ¿ya? Y a veces un comentario que intenta ayudar termina, como digo, siendo el gatillante de una enfermedad mucho más grave que son los trastornos de conducta alimentaria. Ustedes los pediatras lo han visto.
Sí, de hecho, ha sido tema en algunos de estos programas la importancia que tiene este tema, el cuidado que hay que tener, la forma en cómo uno debe enfrentar, ¿cierto? Y por eso es tan importante como Mm. tener esta visión actual, ¿cierto? Del manejo de la obesidad, del enfrentamiento, porque obvio, uno sabe que, como lo comentamos en un inicio, esto es una enfermedad, Ujú. tiene múltiples complicaciones, sí, pero la forma en cómo abordarlo Sí. probablemente tiene que respetar ciertos estos lineamientos o estos principios. Doctora, y entrando un poco en eso, con el tema de qué es lo que uno hace finalmente con pacientes con obesidad, las intervenciones, yo me imagino, así como lo hemos visto, tienen que ser como a multinivel de Así distintas es. esferas. Esto no es solo una pauta de alimentación y coma esto, me imagino que va mucho más allá. Sí, así es. Primero en eso, yo creo que hay que diferenciar cuando uno está atendiendo el paciente que consulta dirigidamente por exceso de peso y el paciente que no consulta, ¿ya? Para ser un poco más corto, el paciente, no sé, que va, lo vieron, va al traumatólogo, le duele la rodilla y el traumatólogo le dice tiene que bajar de peso, ¿ya? Esa es una muy mala forma de abordar la patología, ¿ya? Primero, los médicos tenemos que resolver el motivo de consulta de nuestros pacientes. Y una vez resuelto eso, hay que pedirle permiso al paciente para hablar de ese tema. Y si el paciente está de acuerdo, uno puede iniciar la conversación. Si el paciente no está de acuerdo, usted le dice, bueno, está bien, no lo hablemos, pero quiero que sepa que yo estoy disponible eventualmente para abordarlo en una próxima consulta. ¿Ya? Eso también es súper importante. Un pésimo acercamiento al tema es decir, usted tiene que bajar de peso, porque no, es como decirle a la persona que fuma, deja de fumar, es como, no, ya. Cuando la persona ya está un poco consulta, ya tiene la motivación, eso es súper importante. Lo primero para esto es la motivación, porque bajar de peso requiere cambios y hacer cambios no es fácil, ya todos lo sabemos, hacer cambio de cualquier cosa no es fácil. Entonces, lo primero es tener la motivación y que ojalá que esa motivación sea lo que llamamos una motivación intrínseca, que venga de nosotros y no porque la mamá, de nuevo, así es como la mamá que, no, uno sabe que eso no va a durar mucho, o sea, la motivación tiene que ser propia. Y ahí la evaluación nuestra consiste primariamente en eso, desde el punto de vista del paciente que consulta por exceso de peso, que quiere hablar del tema, cuál va a ser su motivación para bajar de peso. Porque va a ser diferente el enfrentamiento si me dicen, no, doctora, yo quiero estar delgada para el verano, o que si me dicen, no, yo quiero bajar de peso por salud, yo quiero bajar de peso porque tengo diabetes y me infarté. Eso es lo primero. Lo otro, ¿cuáles son las expectativas de las personas? Y aquí este es un tema a veces un poco complicado, lo de las expectativas, porque sabemos que ni aún con los mejores tratamientos que tenemos disponibles, llegamos a un peso como, entre comillas, normal en muchos de los casos. Y eso eh, es importante clarificarlo en las primeras consultas, ¿ya? Bajar de peso es difícil y mantenerlo aún más. Entonces, manejo de expectativas. Ya lo que decimos que en general los tratamientos médicos lo que nos pueden producir es una baja de peso entre un 10 en promedio por ciento. O sea, una persona de 90 kilos son 9 kilos. Una persona que pesa 90 kilos en los últimos 5 años es muy difícil que llegue a pesar, no, doctora, yo quiero pasar 60 kilos. Me dicen, ¿ya cuándo fue la última vez que pesé 60 kilos? ¿Cuándo salió del colegio? No sé, pero no, ya las expectativas. Segundo, esa parte es muy importante. Tercero, hacer una evaluación como general, completa, de que si la obesidad como enfermedad ya nos está causando alguno de estos tipos de complicaciones que conversamos previamente, y hacer una mini ahí, anamnesis en el paciente de cuáles son sus factores ambientales que pueden estar gatillando o aumentando estos hábitos que asociados a sus factores genéticos lo pueden llevar al exceso de peso, ¿ya? Y lo otro que es importante, cuáles de estos hábitos él está dispuesto a cambiar. Eso diría yo, por ahí partimos. Aquí, doctora, finalmente
uno vuelve como a hartos conceptos que uno habitualmente como que utiliza esto de que como que uno, que la motivación es lo más importante y que a veces no es lo más importante que uno baje, sino que mantener, porque probablemente también uno está haciendo intervenciones que uno espera que sean para toda la vida, porque uno aquí no es como cuando uno tiene que tratar una patología aguda, que uno trata el problema se resuelve, sino que esto es algo Claro, que lo va a tengo la acompañar bronquitis, todo el chao, resto ¿no? de la vida. Bueno, y eso es una visión que ha ido cambiando en el último tiempo. Ya esto que dicen, las personas suben y bajan de peso, y yo digo, ya, pero es que es así. Si la visión de hoy en día es que la obesidad es una patología crónica, como la hipertensión. Ejemplo, yo le digo, ya, si usted es hipertenso y toma losartán y come menos sal, ¿qué va a pasar con su presión? Me baja, doctora, ya. ¿Y qué pasa si usted suspende el tratamiento en losartán y vuelve a comer sal? ¿Qué le va a pasar? Le va a subir la presión. Acá es un poco lo mismo. O sea, si uno baja de peso con la intervención que sea, ejercicio, fármaco, alimentación, y yo suspendo esa intervención, es esperable que pierda el beneficio de ese tratamiento. Entonces, una cosa que por un lado, como parece lógico, ¿por qué le pedimos a los tratamientos para la obesidad que sean realizados en 5 meses o en 3 meses que den resultados permanentes? Eso funciona cuando, claro, uno tiene un exceso de peso que fue como, no sé, agudo. ¿Qué puede pasar? Fármacos que me hicieron subir de peso, personas, por ejemplo, con patologías traumatológicas que estuvieron en reposo prolongado, pero ya después vuelven a su peso. Pero esos son los menos. Cuando vemos que estos factores, cuando vemos que la obesidad está instalada hace años, cuando las personas tienen exceso de peso de hace mucho tiempo, la verdad es que el tratamiento es por mucho tiempo. Entonces yo le digo, usted baja de peso, su enfermedad se controla, pero la enfermedad no desaparece. Entonces, si usted suspende el tratamiento, la enfermedad se va a manifestar. Sí, de todas maneras. Doctora, y yo creo que todos ya tenemos súper claro un poco de que esto no es tan simple el manejo de la obesidad, porque hemos No, tocado si hartos fuera tan puntos simple. desde, por eso estoy diciendo. Entonces, cuando uno piensa en esto, uno piensa en que probablemente estos pacientes necesitan manejarse con un médico especialista, nutriólogo, por ejemplo, porque esto también lo hemos conversado y habitualmente surgen estas preguntas. ¿Quién Claro. debiera manejar un paciente obeso? ¿A qué nivel? ¿En la atención primaria? ¿Un médico? ¿Una nutricionista? ¿Dónde está hoy en día como el enfrentamiento más adecuado para los pacientes? A ver, primero, esta es una patología extremadamente frecuente, ¿ya? Extremadamente frecuente. O sea, si consideramos desde sobrepeso y los diferentes grados de obesidad en Chile, más del 70% de las personas tienen exceso de peso, ¿ya? Entonces, eso es imposible que sea manejado a nivel de especialista, ¿ya? Yo creo que aquí podríamos hablarlo también largamente, pero creo que las intervenciones individuales sí tienen efecto, pero no son costo efectivas. No son costo efectivas, claramente. Ya las únicas intervenciones que son costo efectivas son las intervenciones poblacionales. Y algo se ha hecho para avanzar en ese sentido. Algo. Ahora, desde el punto de vista individual, creo que esta es una patología del médico general. Por lo mismo, es una patología frecuentísima y muchas veces el paciente no va a consultar por exceso de peso, pero el paciente consulta porque le duelen las rodillas, porque tiene diabetes, porque no duerme bien o porque se cansa. Entonces ahí el llamado a nosotros mismos los médicos es a que, así como a lo que nos dediquemos, si es que bien tenemos que tener conceptos básicos de otras causas, tenemos que también tener conceptos básicos de qué es la obesidad y muy importante cómo enfrentarnos y cómo no enfrentarnos a las personas con exceso de peso. Y yo creo que cualquier médico de diferentes especialidades, porque esto es transversal, lo ven los ginecólogos, lo ven los pediatras, lo ve todo el mundo. Tenemos que tener nociones básicas del manejo de personas con exceso de peso. Y por supuesto los médicos generales, y creo que ellos son los llamados
en conjunto con un equipo, porque eso está claro que los mejores resultados a nivel individual se ve cuando los pacientes son manejados en forma multidisciplinaria. Y forma multidisciplinaria no implica necesariamente que el paciente se lo derivemos a la nutricionista para que le deje la dieta, ¿ya? Ahí es donde hay que tener a veces un poquito de ahí yo creo que más que de la especialidad de esto, de la relación con el paciente, de ser capaz de darse cuenta qué persona está y no está preparada para hacer un cambio, en qué persona los factores anímicos o psicosociales están influyendo mucho más en su patología que su alimentación, por ejemplo. Y en relación a eso, partir con las intervenciones que sean necesarias. Sí, verdad. Eso es muy cierto, doctora. Hemos hablado de hartas cosas entre alimentación, actividad física, porque probablemente son como los pilares, ¿cierto?, del manejo de los pacientes. Así es. Yo creo que en nuestro país como somos buenos los chilenos como para pasar por modas, como que nos gustan las modas, y en esto yo creo que también de la alimentación y la dieta, siempre hay la dieta de moda, ¿cierto? Siempre hay, qué sé yo, el entrenamiento de moda. Doctora, si uno tuviera que, desde su especialidad, algunos como lineamientos generales en relación con alimentación y con actividad física, ¿dónde cree usted que están como los puntos que a usted le gustaría comentarnos en esta tarde? Sí, sí, es súper importante, pero quiero volver un poquito atrás y en eso es algo que también ha cambiado un poquito nuestra visión. Siempre cuando yo estudié, hace un poco más de tiempo ya, siempre se decía que el enfrentamiento inicial de las personas con obesidad, con diabetes, es actividad física y ejercicio. Y la visión actual es que el ejercicio y los cambios en la alimentación son el resultado del tratamiento y no necesariamente constituyen un tratamiento en sí. Entonces es un cambio de visión de paradigma enorme. Y los pilares del tratamiento de la obesidad son la terapia conductual, donde dentro de la terapia conductual está el ejercicio y la alimentación, son los fármacos y está la cirugía bariátrica, ¿ya? Entonces, sí, sí, eso yo creo, doctora, como que son cambios profundos de paradigma así es. que son algunos como quizá lo que usted nos habló en un inicio, ¿cierto? Esto de no se habla del cuerpo de otros, y probablemente esto que usted nos está contando ahora, probablemente es una cosa que es como la mirada actual del manejo de la obesidad. Así es, lo cual no está exento de detractores. Y yo también creo que muchas veces todas las opiniones son válidas, pero creo que tenemos que también tener esta otra visión. ¿Ya? Y uno verá con cuál se queda, uno ve cómo lo aplica, pero esta otra visión es la visión actual. Ya, en cuanto a la dieta, yo siempre digo, o sea, claramente no hay un régimen o una dieta única, ya, esto no es como la apendicitis, que si usted tiene apendicitis se opera echado, no, esto no hay. Cuando para una cosa hay 1000 opciones es porque probablemente ninguna es tan buena, ¿ya? Entonces, primero, no hablamos más que de dietas, hablamos patrones de alimentación, porque las dietas implican temporalidad muchas veces y no podemos tratar una enfermedad crónica por un tiempo acotado. Entonces, más que hablar de dietas, hablamos de cambios en los patrones de alimentación. Y dentro de los patrones de alimentación, hablamos de patrones de alimentación saludables. Y si queremos que esa persona baje de peso, vamos a tener que hacer una restricción calórica dentro de ese patrón de alimentación saludable. Y los patrones de alimentación no son más que diferentes combinaciones de alimentos. Y ahora, ¿qué patrón de alimentación? Eso ya también va a depender mucho de los gustos y de las preferencias y de las patologías de cada persona. ¿Cuáles son los que más recomendamos en general? El patrón de alimentación mediterráneo, ya que que Chile tiene todas las condiciones porque tenemos la misma latitud que las islas de allá, de Italia, de Grecia, bla, 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 y siempre se habla que comer saludable es más caro. Yo creo que en algunas cosas sí, pero en otras cosas, como aumentar el consumo de legumbres, por ejemplo, que es una muy buena fuente de proteína, eso no es más caro. Cuando uno revisa la cantidad he visto varios estudios de esto, por ejemplo, la cantidad de dinero que gastamos en bebida y en golosinas, en los chilenos es enorme. ¿Ya? Bueno,
para no detenerme, patrón de alimentación mediterráneo que básicamente tiene que ver con un alto consumo de legumbres, de aceite de oliva y de frutos secos. Otros patrones de alimentación saludables son el patrón de alimentación DASH, que es algo como parecido que está específicamente para tratar la hipertensión. Otros patrones de alimentación que han ido tomando fuerza cada vez más es el patrón vegetariano y vegano o basado en plantas. Tengo que reconocer, muy a mi pesar, ¿ya? Porque yo soy de acá cerca, yo nací con el asado de día a día y de todos los fines de semana, que la verdad es que la alimentación, al menos vegetariana, es un patrón de alimentación saludable. Las personas que comen menos carne tienen más riesgo de muchas cosas, entre otras de diabetes. Y un patrón de alimentación basado en plantas, bien llevado, lo cual no siempre es fácil, bien llevado, o sea, eso no implica, o vegetariano, no implica, porque el típico vegetariano no es reemplazar la carne por arroz, papa frita y fideo. Cuando uno hace un patrón de alimentación vegetariano, que come hartas semillas, tienes que comer de todo, tienes que ampliar mucho tu rango de frutas, de verduras, de legumbres, de semillas, de frutos secos, de especias, de todo, eso es saludable. Ahora, algunos patrones de alimentación que sirven para bajar de peso en corto plazo, ¿ya? Son las dietas como cetogénicas que le llamamos, o dietas altas en proteínas y bajas en hidratos de carbono. Esas dietas, porque eso sí, alguien es muy difícil. Están de moda. Están yo no sé si de moda, están hace mucho rato de moda. Bueno, sí, la dieta como cetogénica produce, primero las personas bajan de peso más rápido, sí, porque los chilenos consumimos mucho pan, arroz y fideos. Entonces, si dejamos de consumir eso, por supuesto que bajamos de peso. Además, uno se puede comer 1 kilo de pan, pero es difícil comerse 1 kilo de carne, ¿ya? La grasa, la proteína sobre todo genera mucho más saciedad. Y la verdad es que sí, las dietas cetogénicas, las dietas bajas en hidrato de carbono, las dietas muy bajas en hidrato de carbono, producen unas bajas de peso más rápidas a corto plazo. Pero hay muchos estudios que comparan las personas que partieron con una dieta muy baja en hidrato de carbono y una que parten como con una distribución como normal, y la baja de peso a 1 año es la misma, ¿ya? Yo no soy tan amiga de las dietas cetogénicas porque algunas comen mucho tocino y eso encuentro que es terrible, pero si una persona quiere bajar de peso rápido y le acomoda, es una opción. Sí, y quiero solo hacer un match. La semana pasada justo me tocó entrevistar acá a la doctora Camila Reimer, hablamos sobre Sí, vitaminas y también en sí. algún momento hablamos sobre dietas vegetarianas. Los invito a los que nos estén escuchando, revisen eso porque también es súper importante lo que dice la doctora. Probablemente son estilos de alimentación o son, ¿cómo le llama usted, doctora? Patrones de alimentación. Patrones de, eso, para usar la palabra correcta, patrones de alimentación, pero que probablemente sí, a pesar de que son muy saludables, requieren una buena asesoría, en algunos casos quizá, en algunos casos suplementación, etcétera. Así que igual tienen que ser llevados por un especialista. Eso. Doctora, No antes sé, de bueno, que, es increíble, sí, yo le dije a me la pasa doctora, el el tiempo, tiempo se nos nos va quedan a pasar 5 muy minutos. rápido, Sí. sí, entonces Ejercicio. quiero que no, más que ejercicio, doctora, usted lanzó 2 conceptos antes que no quiero dejarlo fuera, que tiene que ver con fármaco y con cirugía bariátrica, Ya. porque probablemente también ahí hay algo que en cierta medida esto ha venido, no sé, los últimos 20 años, quizá la cirugía bariátrica tiene más tiempo, pero probablemente como para el manejo de la obesidad. Em, eh, ¿Cuál es la recomendación actual? ¿En qué situación está nuestro país al respecto? Cuéntenos A un ver, poquito. lo que pasa es que siempre hemos sabido que necesitamos fármacos para tratar la obesidad. ¿Qué es lo que pasa? Que el acceso a fármacos para tratar la obesidad ha sido muy limitado, porque muchos de los fármacos que hemos tenido disponibles han salido del mercado por efectos adversos, ¿ya? Y por eso es así. Y lo que tenemos disponible más a mano por mucho tiempo, que es la fentermina, es un fármaco que ayuda a bajar de peso porque inhibe el apetito, o sea, básicamente uno come menos, pero tiene otros efectos adversos, por lo cual se puede usar, pero con harto cuidado, la verdad. Y la diferencia un poco que en los últimos años han aparecido más fármacos, las combinaciones, por ejemplo, de fentermina con topiramato, o lo que más hemos usado últimamente, que son los análogos de GLP-1, que el que hay que decir que el que está aprobado en Chile es Saxenda, ¿ya? Que semaglutide
inyectable, no está aprobado, se puede usar, pero no está aprobado en Chile para ser usado para baja de peso. Esos fármacos son fármacos que son las típicas inyecciones que están de moda también hace un tiempo. Son fármacos que son seguros, eso es algo que yo siempre le digo a los pacientes. De hecho, son fármacos de indicación en personas con diabetes y enfermedades al corazón, por ejemplo. Son fármacos seguros, son fármacos que son efectivos, ¿ya? Pero la efectividad, o sea, promedio 10% baja de peso, no son 30 kilos. Pero yo creo que la gran gracia de esos fármacos es la seguridad, a diferencia de los otros fármacos para el manejo de peso a los que estábamos acostumbrados. ¿Cuál es el gran problema? El costo. Son fármacos carísimos, ¿ya? El tratamiento mensual depende de la dosis, ¿ya? Con liraglutide está alrededor de 150, 180 mil pesos. Con semaglutide, a las dosis que tenemos actualmente en Chile, salen, no sé, 220, 250. Con la dosis alta de ese fármaco, el tratamiento es carísimo. Y si hablamos que es un tratamiento crónico, la verdad es que eso es muy difícil de costear a nivel personal o a nivel también de políticas públicas. ¿Esos medicamentos no están disponibles hoy en día o sí están disponibles, no sé, en nuestro hospital, por ejemplo, hospital regional? No tenemos. No tenemos. Mm, Y no tenemos. claro. Hay alguna Sí, estrategia, pero no tenemos. No están disponibles. mm, claro. Eso. Eso claramente, ahora, el tema de los fármacos como que ha sido algo que eternamente siempre, como que uno sueña con que exista, hoy en día probablemente estos fármacos quizás se acercan más, ¿ah? Porque lo que usted dice, siempre ha existido la pastillita para bajar de peso. Eh, y siempre se han retirado medicamentos por efectos adversos, unos más graves que otros, etcétera. Estos medicamentos que están actualmente, como que al parecer brindan un poco más de, por un lado, efectividad y por otro lado, seguridad. Eso es cierto. Sí, así es. Y yo creo que también tienen otro plus, que no solo bajan de peso, ya también con los fármacos que tenemos, o sea, son fármacos que partieron para el estudio de la diabetes y después nos han quitado, digo yo, empezaron a usar nuestros fármacos para bajar de peso, después los usaron los cardiólogos para la insuficiencia cardíaca, o sea, son fármacos que tienen otros beneficios que van en la línea de disminuir el riesgo de las complicaciones asociadas a la obesidad. Por eso han tenido como tanto auge, creo yo. Pero la gran limitante es el costo. Son fármacos por ahora de muy difícil acceso, sobre todo en forma crónica, que es probablemente la indicación para muchas personas. Mm. Doctora, ¿y la cirugía bariátrica? ¿En qué está Chile o en qué está Yo creo la que, medicina al yo respecto? creo que la cirugía bariátrica es una opción, ya es una opción. Si consideramos que los fármacos son caros y que en promedio con los que tenemos ahora, porque están en desarrollo y debieran llegar a Chile, probablemente 2025, fármacos más efectivos. Ya, eso hay que decirlo. Hay en este momento en el mundo fármacos más efectivos que todavía no están ampliamente disponibles, no tenemos en Chile. Pero si hablamos que con fármacos 10-15%, hay personas que tienen un exceso de peso mucho mayor que eso y sabemos que si bien nos podemos aproximar lo que hemos conversado son una terapia inicial, probablemente esa persona se beneficia de una cirugía bariátrica porque le va a permitir tener una baja de peso muy difícil de conseguir sin otro tratamiento. Ahora, lo que yo también digo harto, yo trabajo en una clínica de obesidad y de cirugía bariátrica, le digo, la cirugía bariátrica es una muy buena dieta, le ayuda a bajar esos 30 kilos, que es para muchas personas, sobre todo pensemos que están limitadas, que le duelen las rodillas, que no pueden caminar, es muy difícil de lograr, pero los cambios tienen que ser sostenibles en el tiempo. Es como volver atrás, ¿ya? Pero si usted sigue el mismo camino, va a volver a seguir lo mismo. Por eso es que muchas personas dicen, no, doctora, es que yo me operé y vuelvo a subir. Bueno, es que, de nuevo, no es como operarse de la vesícula o del apéndice. Mm. Sí, sí, verdad. Yo creo que, doctora, muchos de los temas que hemos tocado probablemente quizá dan para un programa completo entre la actividad física, la alimentación. Doctora, yo quiero, con esto ya probablemente vamos a ir terminando, pero es con un concepto que también últimamente se está como tocando harto. Y usted lo mencionó en algún momento, la prevalencia o el porcentaje de chilenos, ¿cierto?, que tiene sobrepeso, obesidad, más de la mitad del país está en esos rangos y probablemente mucho más. Este es un tema de salud pública a nivel mundial en los países ya desarrollados, ¿cierto?, o en vía de desarrollo como nosotros.
y probablemente no hay una respuesta Única. única, pero también hay un tema que tiene que ver con el sesgo de la obesidad, lo que genera la obesidad en la gente, lo que genera la obesidad como una forma de discriminación, ¿cierto? Em, y yo creo que eso es algo que es muy importante como de ponerlo sobre la palestra y de conversarlo. No quería que cerráramos el programa antes de que habláramos de esto. Sí, el sesgo de obesidad es una connotación negativa que tiene otra persona acerca de una persona solamente por tener exceso de peso. Y eso está súper estudiado y parte desde nosotros mismos, los profesionales, y no siempre profesionales, los actores de salud. Está estudiado que cuando profesional, o personal sanitario que tiene sesgo, o sea, que piensa ¿qué es tener sesgo? Pensar que la persona que tiene exceso de peso tiene menos fuerza de voluntad o es floja o a veces es menos capaz y yo parto mi intervención o parto mi tratamiento con esa persona, con ese sesgo, las posibilidades de llegar a un buen puerto son muy bajas. Y eso no es solo dentro de los sistemas hospitalarios, sino también cuando las personas van por la calle, muchas personas o que piensan que lo miran, se alimentan mal, o a veces me ha tocado hasta, no sé, cercanos míos, no es que se, no sé, muchos cosas peyorativas que realmente no corresponden. Entonces, es súper importante mirarnos también, la población en general, pero nosotros mismos como profesionales de salud, cuáles son los sesgos a los cuales nos enfrentamos cuando tratamos con personas con exceso de peso y entender que, de nuevo, que si bien la obesidad se asocia mucho a los factores ambientales, también tiene determinantes que son genéticos y que valga la redundancia, determinantes ambientales, y es cosa de mirar la encuesta nacional de salud. Las personas con menos de 4 años de estudio tienen mucha más obesidad, diabetes e hipertensión que las personas con más de 12 años de estudio. Entonces hay cosas que Claro. las personas pueden decidir y otras cosas que no, y no las podemos culpar por eso. Mm. Sí, de todas maneras, de todas maneras. Yo creo que eso es un tema que es muy importante y que nos toca a todos los que trabajamos en salud, que tiene que ver con evitar estos sesgos, ¿cierto? Con evitar la forma en cómo nosotros nos enfrentamos a nuestros pacientes. em, eh, Porque sobre todo nuestras palabras, nuestros mensajes, ¿cierto? Muchas veces calan muy profundo, es como lo que hablábamos de las etapas críticas, ¿cierto? De la adolescencia, por ejemplo, como un gatillante, ¿cierto? De trastorno de conducta alimentaria. Probablemente lo que un profesional de la salud, un médico, pueda decirle a algún paciente puede generar un impacto muy profundo, ya sea en su autoestima, en su salud mental. em, por lo tanto, yo creo que es algo en lo que como sociedad tenemos que trabajar. Eso no quería dejarlo pasar. Así Em, es, estoy de Doctora, acuerdo. increíble lo rápido que se nos pasó el tiempo. La verdad es que este es un tema que de verdad que yo cada vez que me toca entrevistar en doctores en línea, siempre en algún momento hablamos de obesidad o hablamos de la alimentación. Este es un programa que busca un poco eso, el acercar lo importante que es y probablemente de este programa eh, la idea es que las personas que nos están escuchando no se queden con lo de los medicamentos y la cirugía bariátrica, sino que probablemente de todo lo que conversamos antes, de la importancia del validar, ¿cierto? La obesidad como una enfermedad, de entender que el manejo va a requerir múltiples intervenciones y que lo que uno va a buscar finalmente es un beneficio global para el paciente. Así que le quiero dar las gracias por habernos acompañado. Quiero dejarla para que nos pueda dar así como sus mensajes finales antes de despedirnos. No, creo que están súper bien los mensajes que diste. Gracias por la invitación. Solamente algo que me habría, se pasó, como dices, muy rápido el tiempo, cortito, el ejercicio. El ejercicio no es necesariamente para bajar de peso, ya, porque eso es otro que me pasa muy frecuentemente. Entonces, como no sé si me van a invitar o no de nuevo, quiero decirlo, todos tenemos que hacer ejercicio, independiente de nuestro estado nutricional. Una persona delgada no necesita menos ejercicio que una persona con exceso de peso. Entonces, pero si partimos haciendo ejercicio con el objetivo de bajar de peso y no lo logramos, nos desmotivamos y suspendemos algo que tiene miles de beneficios mucho más allá de cambios en la composición corporal. Sí, verdad. En eso es algo en lo que yo creo que
es un mensaje transversal. En relación a la pregunta, claramente, eso tiene que ver con los determinantes sociales de nuestro país, tiene que ver con muchas cosas, como lo hablamos a lo largo del programa. Así que agradecerle a las personas que nos estuvieron acompañando en esta conversación. Muy, muy interesante. Doctora Vázquez, de verdad que muchas gracias. Y con esto ya estamos pasados en el tiempo, así Sí, que vamos muchas a gracias agradecer a las personas que nos están por, escuchando. por la invitación y espero que haya sido de ayuda. Hasta luego. De todas Chao. maneras. Chao, chao. Chao.